sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente en esta hermosa jornada que nos está regalando el Señor Yeshua. Les habla nuevamente su servidor, el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada de Enseñanza Exhortativa Profética y también de Restauración desde la ciudad de San Lorenzo, en esta oportunidad en la República del Paraguay, para todo el pueblo paraguayo, todos nuestros queridos hermanos y amigos que se van acoplando a esta transmisión. También saludamos a nuestra amada Argentina, a nuestros queridos hermanos también que habitualmente, y todos los que el Señor vaya proponiendo que se vayan también acoplando a esta transmisión. Voy en orden porque, bueno, más que nada son los hermanos que voy conociendo de estas naciones. A nuestros queridos hermanos también de la República Oriental del Uruguay, donde he estado sirviendo al Señor por algún tiempo. Sea el Shalom, y en definitiva a todos nuestros queridos hermanos y amigos que van a estar sintonizando esta audición. Un instante, decirles que realmente estoy, por la gracia del Señor, ha costado un poquitito, ¿verdad?, por los cambios climáticos, recuperarse un poquito de algunas situaciones, pero acá estamos por la gracia del Señor. Entonces vamos a estar orando no solamente por mi persona, que ya me voy recuperando, nuestro querido hermano Robert también, en Uruguay, se está recuperando. Queremos pedir oración por mi sobrino Mateo también, que está internado allá en Buenos Aires. Y todo aquel que tenga alguna necesidad rápidamente la puede estar exponiendo en este momento. Y en base a estos cambios climáticos con los cuales nos encontramos, decirles que tengan un poquito de paciencia, ¿verdad?, por mi voz, pero la idea era estar con ustedes, poder compartir, obviamente por la gracia del Señor, y también informarles que la semana entrante, que justamente cae el 14 de octubre, no vamos a estar con ustedes. Después de eso sí, estamos cumpliendo una fecha muy importante con mi amada esposa, 25 años de matrimonio, así que tenemos que celebrarlo delante del Señor, y les pedimos entonces que puedan entender esta situación, que el Eterno les bendiga a todos nuestros queridos hermanos. En 2 semanas más nos estaremos encontrando nuevamente. Aquí saluda justamente mi amada esposa, sierva del Señor, Cristina María. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Querido hermano Robert, también, que el Señor te bendiga, vos y a toda tu familia. Y en la medida que se vayan acoplando los hermanos, estaremos saludando. Hoy vamos a seguir con la 5ª parte de Seamos Santos. Comenzamos la clase pasada, obviamente hablando de que sin el Espíritu del Señor no podemos vivir la santidad, pero estamos tomando un tiempo también para aclarar un tema bastante importante que generalmente no se suele tocar. Es un tema profundo, es un tema que generalmente se deja de lado, ¿verdad? Pero queremos hablar nuevamente, continuando con este material, con esta cartilla, cómo se recibe el Espíritu del Señor. Y veníamos hablando que obviamente el Espíritu del Señor se recibe por la fe, pero tenemos que comprender todo eso, tenemos que bajarlo a lo más profundo de nuestro corazón. Saludamos también a la familia Fernández en Buenos Aires, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Sean todos bienvenidos en el nombre de Yeshua. Oramos entonces y ya aprovechamos bien el tiempo como corresponde para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Tú bendigas, Señor, esta transmisión, bendigas a tu pueblo, al remanente que se está conectando. Reprendemos toda perturbación maligna, Padre, sobre todo toda enfermedad, toda contaminación, Señor, que está queriendo perturbar los cuerpos, Señor. Líbranos de toda manipulación de las tinieblas, toda manipulación climática. En el nombre poderoso de Yeshua, ven en auxilio, Señor, de tu pueblo, y ven en auxilio en definitiva de toda tu creación. Queremos rogarte en especial manera por la vida de Mateo, Señor, que envíes tu palabra de poder, de autoridad, sanando a este joven, liberándolo, Señor, del maligno, Señor, de las garras de Hayatán, Padre, y tantas personas, tantos hermanos y hermanas, Señor, que están afectados
tú los estés sanando, Señor. Tú eres nuestro sanador, Padre. Ponemos toda nuestra confianza solamente en ti, Señor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos, Señor, de todo dardo del enemigo. Señor, en el nombre de Yeshua seamos escondidos en ti, seamos guardados, guarecidos en tu refugio, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Tomamos toda la armadura divina, las armas de la luz, Señor, y proclamamos tu victoria en esta tarde, noche, Señor. Tú te estés glorificando por medio de esta palabra, Señor, que estaremos compartiendo, que es tu palabra, sea una palabra que pueda edificar nuestra vida espiritual. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, habíamos dejado en la clase pasada el libro Gálatas, capítulo 3, y también Habacuc, capítulo 2, verso 4. Dimos una introducción de otro subtítulo dentro de lo que estamos manejando en esta cartilla, ¿verdad? El Espíritu se recibe por fe, no por las obras de la ley. Y esto no contradice para nada, ya lo vamos a seguir examinando, esto no contradice para nada que nosotros tarde o temprano por medio del Espíritu tengamos que vivir la ley de justicia. La ley nunca vino para justificarnos, la ley no tiene la capacidad ni de salvar ni de justificar, la ley es ley. La ley es la Torá, el Evangelio del Reino, que ya lo hemos estado enseñando en la clase anterior. La ley pone las demandas de Dios. La ley que se vive va a traer bendición del Señor, pero la ley siempre también estuvo mostrando que necesitábamos indudablemente de Yeshua para poder vivir los mandamientos del Señor, y que necesitábamos obviamente de la presencia del Señor en nuestras vidas, como fue desde el principio. Pero estamos hablando de que necesitamos nuevamente la presencia del Señor, porque el ser humano se apartó del Señor, el ser humano perdió de vista los orígenes. Entonces, queremos ir ahora a la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, verso 21 hasta casi todo el capítulo vamos a leer, lo vamos a ir desglosando hasta el versículo 31. Usted puede poner como subtítulo: la justicia es por medio de la fe. Gloria al Señor. Y el tema de la justicia, hermano, es un tema muy importante. A mí me apasiona, pero el punto no es que a mí me apasione, nos tiene que apasionar a todos. Porque nosotros fuimos creados, Adán y Eva antes de la caída, obviamente fueron creados perfectos en santidad, en justicia. Hoy nosotros tenemos que recuperar esa justicia, que es el lino fino, como dice Apocalipsis 19, ¿verdad? Vestirnos de lino fino por la gracia del Señor, pero también nosotros haciendo nuestra parte, que es aceptar a Yeshua como único y suficiente Salvador. El diablo nos engañó, nos tentó, tropezamos, perdimos la comunión con el Señor, y perder la comunión con el Señor significa también que perdimos la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor, y perdimos la justicia, sin la cual también nadie puede entrar al reino del Señor. Entonces, ¿cómo vivimos en esa santidad y cómo vivimos en la justicia de Dios? Ya que Apocalipsis, el último libro, dice: el que es santo, santifíquese todavía más, el que es justo, practique la justicia todavía. Son requerimientos fundamentales para poder servir al Señor y para poder ver al Señor. Entonces, hermano, la justicia se recibe por medio de la fe. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, vamos a leer muy detenidamente, tengan paciencia. Esto es un estudio bíblico, tenemos que amar la enseñanza, no es estar a los gritos y aplaudiendo todo el tiempo. Hay que escudriñar la palabra del Señor como nos mandó Yeshua. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley. No está diciendo que la ley no sirve para nada. Dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada
por la ley y los profetas. Obviamente, ¿de qué justicia va a hacer mención este capítulo el apóstol Pablo? De la justicia que trae Yeshua. La ley también marcaba la justicia de Dios. La ley sigue marcando los requerimientos del Señor. El punto es que la justicia no te puede dar la justificación o el perdón de nuestros pecados por no haber vivido en la justicia de Dios, por decirlo de alguna manera, viene por medio de nuestra confianza, de nuestra emunad, de creer en Yeshua, que Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, y en ese proceso espiritual, cuando nos arrepentimos, también el Señor nos entrega el poder del Espíritu Santo para volver a conectarnos con Él y a conectarnos también con la santidad y la justicia. Luego dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la ley trae las demandas del Señor, pero la ley no te puede justificar. La ley, cuando nosotros desobedecemos, trae la sentencia, ¿no? En el gobierno teocrático era de la siguiente manera, como ya lo hemos visto en otros estudios. Si alguien desobedecía, era 40 latigazos menos uno, era apedreado y quemado por el fuego, o recibía algún tipo de disciplina, ¿verdad? Y entonces, obviamente, la ley hace su trabajo y la gracia también siempre ha hecho su trabajo. Insisto con esto, la ley y la gracia siempre han caminado juntas. ¿Por qué digo esto? Porque David merecía la muerte, sin embargo, él se arrepintió y la gracia del Señor también estaba, obviamente en el Antiguo Testamento. La gente hacía sacrificios, todo eso tipificaba el sacrificio de Yeshua para toda la humanidad, y entonces la gente recibía el perdón de los pecados. Romanos capítulo 3, entonces, versículo 23, por cuanto todos pecaron, gloria al Señor. Verso 22, para todos los que creen en Él, o sea, hay que rendirse a la justicia del Señor, porque no hay diferencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Este mensaje es tanto para los judíos o para Israel, como también para los gentiles. Todos estaban destituidos de la gloria del Señor, tanto los que recibieron la ley y no la obedecieron, como aquellos que estaban sin ley, pero pecaban también porque su conciencia lastimosamente les indicaba hacer cosas que no eran del agrado del Señor. Verso 24, siendo justificados, podemos traducir esta palabra siendo perdonados gratuitamente por la gracia, por la bondad del Señor, a toda persona que crea, a toda persona que se arrepienta, a toda persona que decida seguir las pisadas del Señor, convertirse de las tinieblas a la luz admirable, recibe el perdón, reconoce que ha hecho lo malo, reconoce que no ha servido al Señor ni en santidad ni en justicia, el Señor lo perdona y se recibe el Espíritu, el Ruach, el poder de Dios, el carácter de Dios por la fe, para a partir de ese momento seguir viviendo en los términos espirituales establecidos por el Señor. Romanos capítulo 3, gloria al Señor, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, ¿verdad? O sea, Yeshua es el sustituto, es aquel que ocupó nuestro lugar, recibió nuestra sentencia para librarnos a nosotros por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Esto es importantísimo lo que estamos leyendo acá en Romanos capítulo 3, verso 25. Vemos que el Señor ama la justicia. Todo esto ya lo hemos estado enseñando, ¿no? Hebreos capítulo 1, que siempre hace mención de la persona del Mesías, se extrae una porción de uno de los salmos, donde dice: has amado la justicia, por lo cual te ungió Yahweh, el Dios tuyo, con óleo de alegría. La justicia es el cimiento del trono del Señor. Y cómo
¿Cómo podemos recuperar esa justicia para estar en comunión con el Señor? Por medio de la fe en su sangre. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar esto. Siempre me gusta aclarar estas cuestiones que tienen mucho los evangélicos cristianos religiosos, ¿verdad? No se trata de repetir como un loro la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Paremos un poco con esto, hermano. Sí, hay que invocar el nombre del Señor, por supuesto. ¿Puedo mencionar la sangre del Cordero? Claro que sí, pero con total conciencia. Esto no es un juego de repetición, ¿verdad? Usted puede repetir como un loro, la sangre de Cristo tiene poder, pero la sangre actúa, y será tema para profundizar, aunque generalmente me lo escuchan hablar. La sangre actúa sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, cuando nosotros nos arrepentimos. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermano, el pecador, porque ya hemos leído en este capítulo de Romanos, por ejemplo, 3:23, todos hemos pecado. Ahora, estamos en un mundo, yo tengo familia, todos hemos pecado, acá vivo en un vecindario, y no todos reconocen que son pecadores. De repente también hay otras personas que creen que sus pecados son perdonados a través del paganismo, cosa que eso no puede suceder. Hay uno solo que puede perdonar los pecados. Y para que Él perdone esos pecados, usted tiene que ir al Señor, tiene que reconocerse pecador, como hizo el rey David en el Salmo 51. Entonces, cuando usted tiene un corazón contrito y humillado, como también dice el Salmo 51, el Señor va a expiar ese pecado. ¿De qué manera? Ya no con la sangre de un animal, como era antes, que igual lo representaba el Señor, sino con la sangre viva, poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Yeshua, el Mesías. Entonces, hermano, ¿qué es por medio de la fe? Por medio de la fe no es repetir como un loro si usted no quiere cambiar. Por medio de la fe es que yo ahora me doy cuenta y reconozco verdaderamente que soy pecador, le pido perdón al Señor y creo que el sacrificio del Señor tiene todo el potencial, obviamente, para limpiarme y para hacer de mi persona una nueva criatura. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Entonces, hermano, hay algo importante que no se dice. Se habla mucho del sacrificio del Señor, hay mucho para hablar del sacrificio del Señor, pero Romanos 3:25 dice que ese sacrificio, aparte de perdonarte, de purificarte, de limpiarte, está diciendo acá que quiere, aparte de justificarte, que de hecho lo va a hacer, de perdonarte y de olvidar absolutamente todos los pecados abominables, quiere manifestar la justicia del Señor, la justicia eterna, la justicia perdurable en tu alma, en mi alma, de una vez y para siempre. Esto es lo que hay que entender, mi querido hermano, que somos perdonados, somos colocados, por decirlo de una manera clara, sencilla, nuevamente en carrera estamos, como quien dice, pero para estar en esa carrera, hermano, debemos crucificar la vieja naturaleza y para eso usted necesita el poder, la fuerza del Espíritu del Señor. Romanos 3:25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, obviamente, leamos con detenimiento, en su paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? Es muy grande, pero no vaya a abusar de eso, tenga cuidado. En su paciencia, los pecados pasados. Verso 26, mire, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez habla su justicia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, una vez que somos perdonados, una vez que somos limpiados por la sangre preciosa del Cordero, somos reenseñados nuevamente a andar en la justicia del Señor que está manifestada en la ley o en el Evangelio. Obviamente que eso nos va a llevar toda la vida, pero lo importante es no volver hacia atrás. La Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden,
sino que somos de los que avanzamos para salvación y vida eterna, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua o en Yeshua. Gloria al Señor. Está claro, somos todos pecadores. Está claro eso, necesitamos regresar al camino, como el hijo pródigo. Somos justificados. Hay una diferencia, siempre les explico, entre ser justificado y a partir de ese momento empezar también a vivir la justicia de Dios, porque si no, no tendría sentido todo lo que enseña la palabra de Dios. En todos los libros se nos enseña que debemos guardar los mandamientos del Señor. ¿Quién va a guardar los mandamientos del Señor? Alguien que se encontró con el Señor, alguien que se dio cuenta que es una persona pecadora, se arrepiente de corazón, hace pues frutos dignos de arrepentimiento, gloria a Dios, recibe el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guiará, como dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia, por amor a nuestras vidas. Sigue diciendo Romanos 3:27, Romanos capítulo 3, verso 27. Mientras tanto le leo algunos comentarios que he ido poniendo en la cartilla. Como ya venimos exponiendo, luego de la caída del hombre en pecado, la ley misma testificaba que por medio de Yeshua podíamos alcanzar nuevamente el hecho de vestirnos de justicia. Así que la ley trabaja de la mano con la gracia del Señor, y la ley siempre apuntó, de eso no hay la menor duda, a el sacrificio del Señor, porque la ley misma en el Antiguo Testamento decía que para recibir la justificación había que sacrificar un cordero sin mancha, que eso tipificaba obviamente lo que el Señor iba a hacer en una manera mucho más gloriosa en el madero. Así que la ley nunca estuvo en contra de la gracia, y la ley siempre entendió que la justificación venía por medio del sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, para volvernos a colocar en el camino de la salvación y la vida eterna. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fíjese, ahí está hablando de la ley de la fe, la Torá de la fe. Veníamos hablando en la clase pasada, tenemos que librarnos de la jactancia. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que por hacer tal o cual cosa merece recibir el Espíritu o merece un lugar más prominente dentro del reino. Tenemos que entender que las obras son importantes, claro que sí, pero ¿cuándo son importantes? Son importantes una vez que nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. La persona salvada es una persona que ahora es llena del Espíritu, y por ser llena del Espíritu, el Espíritu te va a conducir, obviamente, a realizar las obras que fueron preparadas de antemano. No es que primero hacemos las obras y por nuestras obras nosotros somos justificados. No, somos justificados por la gracia del Señor, y después de eso, obviamente, la conclusión de todo eso es que manifestamos naturalmente lo que hay en nuestro interior. Ahora, si seguimos manifestando las obras de la carne, por más que de la boca para afuera digamos que creemos en Cristo, por eso les estaba aclarando hace un instante, dejemos de ser personas que viven religiosamente repitiendo como un loro un montón de cosas que no experimentamos, que no vivimos. Tenemos que tener una relación experiencial verdaderamente con el Señor Yeshua. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado. No hay otra manera de justificarse, ya estamos todos caídos. No es porque usted pone diezmo, pone un poquito más en el diezmo, está muy bien cumplir con todo eso, por supuesto. No es que porque usted da una ofrenda un poquito más abultada, esa ofrenda no lo va a salvar, lo digo con mucha autoridad y también con mucho respeto. Esa ofrenda y el diezmo no lo va a salvar si usted sigue practicando el adulterio, por ejemplo. ¿De qué justificación me habla si usted no está arrepentido del adulterio?
¿De qué justificación me habla si usted no está arrepentido de la soberbia, del mal carácter, de la maledicencia, de la inmoralidad? No, el Señor justifica a los que se arrepienten. Ahora no me da el tiempo, no quiero pasar por esos pasajes. En algún momento hice un mensaje justamente para aclarar esta situación. Hay un montón de pasajes donde muchos quedaron asombrados porque yo hablaba en ese mensaje, creo que titulé a los que Dios no perdona. Claro, uno me dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Acaso el sacrificio del Señor no es para recibir perdón? Sí, pero hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que aceptarlo. ¿Se acuerda que estuvimos enseñando casi todo el año pasado? La salvación se recibe o se rechaza. No hay justificación posible para una persona que no se arrepienta de corazón. Y una persona que se arrepiente de corazón, aparte de ser perdonado, recibe el Espíritu del Señor, y al recibir el Espíritu del Señor, no te digo que es perfecto, ¿no? Porque hay todo un proceso para aprender a andar en el Espíritu, pero al ser justificado y al recibir el Espíritu del Señor, esa persona comienza a realizar las obras de acuerdo a la ley o de acuerdo al Evangelio. Es algo natural que va a acontecer en esa persona. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por no decir también, y le habla a esa gente religiosa, aquellos que creen que lo hacen todo tan bien, una persona que no tiene el Espíritu, por otro lado, no puede realizar correctamente las obras de la ley. Está confundido, está engañado. Reitero, siempre fue igual. La única persona que puede cumplir la palabra de Dios, que la puede vivir en su totalidad, que puede vivir los mandamientos del Señor, es la persona que tiene el Espíritu. La persona que no tiene el Espíritu, por más que diga que es buena, no está viviendo totalmente los mandamientos del Señor, porque eso es imposible. El hombre no puede cumplir con la Torá, con el Evangelio, sin estar embestido del poder del Señor. Sigue diciendo Romanos 3:29, es Dios solamente de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente es Dios de todo aquel que se arrepienta. Amén. Aunque Dios eligió a un pueblo para llevar esa luz, por supuesto, porque Dios es uno. Sigue insistiendo, y el que justifica por la fe. El que justifica por la fe. No, Señor, tienes que salvarme porque sabes que paré en el semáforo y le di una moneda, unos cuantos billetes a los niños de la calle. Usted no va a ser salvo por eso. Vamos a ser salvos cuando nosotros nos reconozcamos pecadores y aceptemos confiar en Yeshua, que el Señor nos limpia, que el Señor nos perdona, que el Señor nos da el Espíritu. Y cuando nosotros nos entreguemos totalmente en las manos del Señor para que Él nos vuelva a reenseñar todas las cosas. Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los que son también de la incircuncisión. Todos se salvan exactamente de la misma manera. Bien, es interesante leer todo el capítulo, pero hay que dar la puntada final. Porque alguno dirá, vio Pastor Chimela, hay que tirar la ley al tacho de basura. Bueno, leamos Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe, luego, marque, las preposiciones son importantes, ¿verdad? Venimos hablando hasta ahora que somos todos pecadores, que necesitamos de Yeshua, que por medio de la fe, por medio de rendirnos al Señor, y alguno dice, qué bueno, al tacho de basura la ley. No. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, te lo dice Pablo en esta carta de Romanos. Hay una pregunta, ¿la invalidamos? ¿La anulamos? ¿La rompemos? ¿La quemamos? ¿La tiramos? ¿La mandamos a lo más profundo de los abismos de la tierra? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es maravilloso. Yo no sé cuánto están entendiendo esto, hermano. Es espectacular lo que dice acá. La ley siempre habló de Yeshua.
Los profetas mayores y menores siempre hablaron de Yeshua. Desde el primer libro de Génesis se habla de Yeshua, ¿verdad? De la necesidad de un Salvador después de la caída de Adán y Eva y de toda la humanidad. La ley siempre aclaró que se necesitaba de un sacrificio, del Cordero que pudiera justificar. La ley está de acuerdo con el sacrificio del Señor. La ley está de acuerdo con la gracia está de acuerdo con la ley. Gloria al Señor. Y concluimos que después que somos justificados, confirmamos otra vez que hay que vivir de acuerdo a los términos de la ley. ¿Tanto cuesta entender esto? Ah, no, pastor, a mí la gracia me salvó, ¿verdad? Puedo irme con cuanta mujer quiera y con cuanto hombre quiera. Y puedo robar cuando quiera, ¿verdad? Porque soy una persona necesitada, ¿verdad? No, si el Señor te perdonó, pero confirma la ley en tu mente y en tu corazón. Por la gracia del Señor. El mismo Cordero de Dios confirma la ley. ¿Qué quieren inventar, queridos falsos profetas, maestros, pastores, líderes y falsos hermanos que tenemos dentro de las congregaciones? ¡Qué tremendo, hermano! Leo unos comentarios antes de pasar. Recibimos amén. Saludamos a la hermana Petrona también, el Señor la bendiga. Desde el principio y aún luego de la caída, siempre existió la ley divina. Que como vemos en el versículo 27 se la denomina, esa ley divina, ¿cómo se la denomina? La ley de la fe. La ley también tiene confianza en que en el sacrificio de Yeshua tú y yo podemos encontrar el perdón, la liberación, la restauración y el volver a los principios del Señor. La ley tiene fe. Y de hecho continúa mencionando el versículo 28 que el hombre es justificado por la fe. Ahora, ¿eso anula la ley? Por supuesto que no. Lo que está diciendo es que si no hay fe en la obra redentora de Yeshua, es obvio que nadie humanamente, por más que lo anhele, puede convertirse en un verdadero hacedor de la ley o del evangelio. Por eso declara la Escritura, ¿dónde está pues la jactancia? No debemos olvidar que el Eterno resiste a los soberbios y derrama su gracia sobre aquellos que se humillan. Entonces, mi hermano, está en sintonía la ley con la gracia, la ley con la fe, la ley con el sacrificio del Señor. Dios le bendiga, hermana Petrona, sea el shalom para ustedes también. Vayamos a la carta de Santiago, Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. La Reina Valera en este caso está subtitulando más que bien, la fe sin obras es muerta. Y entonces, hermano, ¿qué queremos seguir viendo en este aspecto? Estamos viendo la cartilla de Seamos Santos, pero tenemos que entender cómo se recibe el Espíritu, es por medio de la fe, pero esa palabra está muy trastocada y estamos tratando de profundizarla. Santiago capítulo 2, verso 14, ¿verdad? O sea, si alguien ha sido justificado por la fe y por la fe recibió también el Espíritu del Señor, por medio de la fe va a realizar y por medio del Espíritu va a realizar las obras que están de acuerdo a la ley. Va a realizar las obras que están de acuerdo a la ley, ¿verdad? Porque la gracia siempre está en sintonía con la ley del Señor. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, no lo que le venía diciendo? Mucha gente dice, no tengo fe, no tiene nada de fe. Usted puede cantar como Palito Ortega, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero la fe se tiene que manifestar. Y la fe manifiesta la justicia de Dios. La fe en la persona de Yeshua comienza a manifestar que usted es un redimido, que es una persona que está siendo cambiada a la imagen y semejanza del Señor. ¿Y cuál es la imagen y semejanza del Señor? Principalmente su santidad y su justicia. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Hay mucha gente en el mundo que dice, no, yo tengo fe en el Gauchito Gil. La fe en el Gauchito Gil no te salva. No, yo tengo fe en Buda, tampoco te salva. Yo tengo fe en mí mismo, no, tampoco te salva. Yo tengo fe en todo el dinero que tengo almacenado, escondido en un lugar, tampoco te salva.
Y tampoco te salva decir simplemente de la boca para afuera, yo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad no la tienes, porque si la tuvieras, o la hubieras tenido, o la tienes, tiene que estar en sintonía con las obras que estás haciendo. Tiene que estar en sintonía con las obras que estás haciendo. Por ejemplo, veíamos estos días algo. Una persona que dice creer en el Señor es una persona pero extremadamente glotona, por ejemplo, para dejar un poco de lado la inmoralidad. O borracha. O maldiciente. Esa persona no tiene fe en el Señor, porque si hubiera tenido fe en el Señor, aparte de recibir el perdón, hubiera recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y el Espíritu Santo en nosotros, a través de nuestro espíritu, alma y cuerpo, estaría manifestando a través de nuestra persona las obras correctas. Seríamos prudentes, no seríamos glotones, no seríamos borrachos, no seríamos maldicientes, no seríamos inmorales. Verso 15, Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estamos hablando de personas que realmente pueden hacer, y yo creo que todos nosotros, si bien no podemos ayudar a todo el mundo, todos nosotros, o los que decimos ser creyentes, siempre podemos hacer algo por el prójimo, ¿no? Porque decimos ser muy creyentes, pero cuando metes la mano en tu billetera hay un cocodrilo muy grande. Está poniendo un ejemplo de la fe sin obras, o la fe que manifiesta las obras. La iglesia primitiva era una iglesia que ayudaba, gloria al Señor. Estoy hablando dentro de las posibilidades, ¿no?, que cada uno tiene. Tenemos que manifestar el amor del Señor, obviamente, bajo la guía del Espíritu Santo, no tampoco que nos vengan a ser prepotentes, no, bajo la guía del Señor, ayudar a los que Dios nos va marcando. Así también la fe, dice la palabra, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es lo mismo que usted, ¿verdad? Es padre y tiene hijos pequeños, tiene hijos. Y usted no le provee a sus hijos. Tarea número 1, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que para que nosotros manifestemos que realmente somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que ayudar primeramente a nuestra propia familia, ¿verdad? Y luego, obviamente, a la familia de la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguien te está rogando, alguien te está suplicando, ¿verdad? En este caso está hablando de provisión, y hacemos la vista gorda cuando realmente podemos ayudar. Insisto, tomemos esto con calma, ¿no? Porque hay algunos que son también bastante exagerados, que te vienen a apretar de mala manera. Claro que uno no puede, somos personas limitadas. Dentro de nuestro entorno, nosotros obviamente que podemos ayudar. Estamos para ello. Estamos para ello y hay que hacerlo, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermano, tenemos fe, hemos regresado al camino de la fe. El justo por la fe vivirá. Por eso es importante el tema de la justicia, estar vestido de lino fino para agradar al Señor, número 1, ¿verdad? Pero el justo está muy ligado a la fe, porque el justo vive en plena confianza por medio del Espíritu que nos fue dado, vive de acuerdo a los mandamientos del Señor, sin apartarse de los mandamientos del Señor. El justo es justo porque vive ahora los mandamientos del Señor. No es un charlatán, no es un versero, no es un comentarista, no es alguien que vive de apariencia. Es justo porque fue perdonado, fue lavado por la sangre del Señor, fue restaurado plenamente, recibió la ley en la mente y en el corazón, recibió el Espíritu del Señor y ahora está viviendo la palabra de Dios, porque si no, esto no tiene sentido, hermano. Estamos cansados de charlatanes. Charlatanes estamos llenos, son millones. Millones y millones de charlatanes dentro del cristianismo también.
Dice, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y eso es cierto, ¿verdad? Los demonios en el nombre de Yeshua se tienen que sujetar, se tienen que ir, tienen que obedecer. Y nosotros muchas veces nos queremos con la libertad de hacer lo que se nos da la gana. No. Si usted fue salvo por la fe, si usted entregó su vida en manos del Señor, usted ahora tiene que rendir cuentas y tiene que vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y por un ejemplo, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ejemplo se está poniendo ahí, ¿verdad? O sea, Dios le pidió a su único hijo Isaac. Imagínate qué situación. Dios te pide que le des un plato de comida caliente a alguien y pones el grito en el cielo. Dios te pide que pongas una ofrenda para ayudar un poco a llevar la palabra de Dios. No, ¿qué se cree en esto? Pero para gastar el dinero y gastarlo bien con el diablo, son mandados a hacer, no cristianoides. Pero obedecer la palabra del Señor, no, primicia, ofrenda, diezmo, ayudar a alguien real, necesitado, dentro de tu contorno, no, eso no. Somos carnales, diabólicos, que se muera, se lo merece, desgraciado, como si tú te merecieras algo, ¿no? Ya hemos dicho que somos todos pecadores. Imagínate la vida de Abraham, uno dice, no estaba la gracia, ¿cómo no va a estar la gracia, verdad? Abraham obedeció por gracia. Pero también por medio de esa gracia, porque si no hubiera estado la gracia del Señor en la vida de Abraham, no hubiera podido obedecer. Obedeció, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El Señor lo libró, conocemos la historia, no vamos a profundizar en toda la historia. Justo cuando le va a clavar el puñal, aparece la voz del Eterno y dice, no lo hagas. Entonces, mi querido hermano, estamos en la gracia, pero también hay que obedecer. Abraham fue justificado, pero tuvo que obedecer. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que nosotros no tenemos que vivir una situación como la de Abraham. Yo creo que realmente Abraham ahí alcanza, ahora no lo voy a profundizar, lo hemos predicado hace muchos años, Abraham alcanza el tope, el nivel de fe, porque recuerda que Abraham obviamente cometió errores, fue creciendo como el famoso padre de la fe. Yo creo que acá alcanza un nivel muy alto, porque la fe sin obras es muerta, mi querido hermano. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, hermano, como yo lo mencionaba en la reunión de jóvenes, yo suelo hablar mucho del llamado de la obra misionera. Creo que el Señor en estos 25 años junto a mi esposa nos ha ido perfeccionando, ¿no? Porque, y voy a hablar un poquito ahora del llamado, ¿no? Te encontrás con gente que si no tiene todo pipí cucú en su lugar, yo no me voy a ningún lado, Dios. No te atrevas a llamarme si no tengo un sueldo de $10,000. No me llames, Señor, si la congregación no está terminada y con aire acondicionado y calefacción. No fue nuestro caso, hermano. El Señor nos llamó, vamos a cumplir 25 años de casado y acá en Paraguay la obra misionera. Y el Señor nos llamó a vivir por fe. Nos llamó a vivir por fe, no teníamos heladera, no había auto, no había cama. Y creo que el Señor parece que me está dirigiendo por este tema, bastante interesante. A mí me apasiona mucho hablar de esto. No había computadora, no había teléfono, no había parlante, no había nada. Nada había. Gloria al Señor. ¿Y por qué usted aceptó? Y porque el Señor dice que hay que vivir por fe, confiando en el Señor. Pero la fe sin obras es muerta. Y vine y empecé a moverme
Y empecé, bajo la ayuda del Señor, a ir a las reuniones de pastores. El Señor fue contactando hermanos. Se abrieron puertas, se cerraron puertas también después por la fe, ¿no? Porque había gente que no aguantaba el mensaje, pero aquí estamos. De acá vamos a Buenos Aires 2 veces al año, gloria al Señor, a llevar la palabra. Y esperamos por más, gloria al Señor, aleluya. Todo esto, hermano, es por medio de la gracia del Señor. Fuimos justificados, Cristina y yo, fuimos limpiados, fuimos llenos del Espíritu. La fe está en nosotros. Obviamente nunca hay que dormirse en los laureles, ¿no? Porque dice la Escritura que la fe viene constantemente por el oír y el oír de la palabra del Señor. Esto es algo que no hay que descuidar nunca. No hay que descuidar la salvación en sí. Dice la palabra que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. ¿Qué es cuidar la salvación? Es mantener la comunión con nuestro Señor y Salvador todo el tiempo. Dice entonces que la fe se fue. Obviamente, la fe se va a ir perfeccionando en nosotros, en nuestra alma. La fe es perfecta, pero en nosotros se tiene que perfeccionar esa confianza en Dios, de que Dios lo va a hacer. Siempre y cuando usted escuche correctamente la voz de Dios, Dios lo va a hacer. Va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó. Hay una diferencia entre la fe y creer, como hay una diferencia entre la palabra justificar y la justicia. La fe es de Dios, no es nuestra. La fe significa emuná, confiar, o sea, el único confiable es Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora yo tengo que creer en el único confiable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo tengo que creer en el único confiable. El único confiable, evidentemente, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? No es Trump, no es Milei, que el Señor los ayude, que ellos confíen en el Señor. El único confiable, hermano, es el eterno, Yahweh, es Yeshua, ¿verdad? Yo creo, yo me rindo, yo sé que si, habrá dicho Abraham, si me pide a mi único hijo, Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Si Dios me pide que venga al Paraguay sin nada, Dios sabe lo que Él está haciendo, ¿verdad? Tenemos que entrar en esos terrenos, en esos niveles de la fe. Claro, eso ataca toda nuestra vida de razonamiento. Porque el razonamiento dice que 2 más 2 es 4 y por ahí 2 más 2 para el Señor es 7. Aleluya, gloria a Dios. Se ataca mucho el razonamiento humano. Nosotros queremos ver para creer y hay que creer para ver. Dice entonces, verso 23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa fue la justicia que se manifestó en la vida de Abraham. La justicia de Dios se manifestó en la vida de Abraham porque él confió. Él dijo sí, amén al Señor. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Mucha gente dirá, no, yo soy amigo de Dios, pero si ni siquiera moviste el dedo derecho del pie derecho, dedo gordo del pie derecho, ni siquiera lo moviste en obediencia al Señor, ¿qué vas a ser amigo de Dios? Por supuesto, el Señor quiere que seas su amigo, está esperando que seas amigo. ¿Qué vas a ser amigo de Dios? Amigos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Amigos de Dios son los que obedecen al Señor, como Jeremías, como Elías, como Eliseo, como Josué, como Moisés, que le dijo, marcha, ¿qué esperas? Marcha, vamos, es hora de marchar. De verdad, hermano, me causa, lo digo sanamente, me causa cosquilla, me causa gracia cuando escucho a la gente hablar de fe. Le digo, pero ¿qué fe vos tenés? Si siempre estás temblando como una hoja, si siempre tenés miedo, ¿verdad? Si siempre estás, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. ¿Qué tipo de fe es eso? ¿En qué confianza? No, que el dólar bajó, que el dólar subió, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa, mi querido hermano? Confíe en el Señor. No, yo me voy a mover cuando el dólar baje. ¿Qué? Qué tremendo, hermano. Tenemos esta clase de creyentólogos hoy en día, hermanoides. Santiago 2:24, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Todo esto es un paquete, hermano. Todo esto es un paquete, ¿verdad? La gracia, la sangre, la ley,
las obras que manifestamos. Mientras que estamos siendo justificados, ya estamos manifestando también las obras del Señor. Yo, por decir, cuando uno se salva, como pasó con mi vida, yo fui justificado, ya dejé el cigarrillo, ya dejé el alcohol, ya dejé la inmoralidad, enseguida comienzan a manifestarse las obras del Señor, porque uno tiene tanta gratitud por haber sido perdonado por el Señor, como dice la Escritura, al que mucho se le perdonó, mucho va a amar. ¿Y de qué manera va a amar? Guardando los mandamientos del Señor, como enseña la Escritura, ¿verdad? Santiago 2.25, así mismo también, mira, acá hay un ejemplo que yo también amo muchísimo, todos deberíamos amar. La prostituta, la ramera Rahab, que al final terminó siendo parte del linaje del rey David. Realmente estas dos situaciones que habla Santiago son tremendas, ¿no? Abraham, que el Señor le pide el hijo, y acá Rahab, ¿verdad? Que era parte de un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Dice, no fue justificada por obra, Santiago 2.25, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino a costa de su propia vida. Porque imagínense, recibir a los espías de Israel era poner en peligro tu propia vida, ¿verdad? Porque la gente en Jericó estaba muy confiada en ellos mismos, ¿no? Mirá las murallas que tenemos, ni Dios las puede destruir, ¿no? Como se habla mucho del Titanic, según se dice, ¿no? Ni Dios lo puede destruir el Titanic, la primera salida, ¡pum!, abajo. Porque tenemos que confiar en Dios, hermano. No importa que usted vaya en el barco más sublime de la época, vos podés estar en un bote y va a permanecer. ¡Aleluya! Es así, hermano. Mire el arca de Noé. A mí me gusta mucho hablar de esto, porque yo creo que Noé construyó bien el arca, pero era un barco de madera. Era un barco de madera. En el peor de los diluvios de todas las épocas. Incomparable. No tenía timón. No tenía timón. Hasta donde sabemos, no sé. Si no, dígame dónde en la Escritura dice que el Señor le dijo a Noé que haga un timón. El timón era el Espíritu del Señor. Y bajaron las aguas y se quedó en un lugar. Y se salvaron los animales. Se repobló la tierra. Se salvó Noé y su familia. Comenzó de vuelta la reproducción humana. ¿Se da cuenta? No, nosotros confiamos en nosotros mismos, porque yo estudié en Estados Unidos y estudié en Europa y en Oxford, y vos en un bote te salvás y el otro se hunde. Qué tremendo, mi querido hermano, porque dice la Escritura, Pablo dice, hablando a los corintios, ¿no?, que también eran un poquito complicados, ¿verdad?, que Dios destruye la sabiduría de este mundo. Dios destruye la sabiduría de este mundo. Entonces, hermano, para caminar en santidad y para caminar en justicia, no es por tu sabiduría carnal. No, dependemos del Espíritu del Señor. Y qué bendiciones depender del Señor día y noche, las 24 horas, hermano. Santiago 2.25 habla de Rahab, la ramera. Verso 26, porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, eso es obvio. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué se salvó Rahab? Porque confió, creyó en la fe que el Señor le estaba entregando por medio de esos espías. Y fue salvado, cayeron todas las murallas, pereció la ciudad de Jericó y el pueblo de Israel la tomó a Rahab y fue una bendición para el campamento de Israel. ¿Cómo aconteció todo esto, hermano? Obviamente por medio de recibir la fe, por medio de confiar en el confiable, por medio de confiar en el confiable que solamente es Yeshua, en nuestra vida puede ser cambiada la imagen y semejanza del Señor. Vayamos ahora sí a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Gloria al Señor. Y acá viene lindo, aprovechando esta temática, Apocalipsis 14, vamos a tocar dos textos muy rápidamente que hablan de alcanzar la salvación, como dice la palabra, en tiempos angustiosos, en tiempos de tribulación y gran tribulación, como lo estamos viviendo antes de la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Entonces, hermano, el Espíritu
que es vital para nosotros, para nuestra santificación y para nuestra transformación, se recibe por fe, creyendo, ¿verdad? Confiando, aceptando los términos del Señor. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14, hay que ser santo para ver al Señor, para entrar en su reino. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿por qué son santos? ¿Por qué son santos? Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. ¿Se da cuenta? Estamos en el último libro y recién veíamos Romanos 3:31, que dice, confirmamos por medio de la fe la ley. ¿Cómo se alcanza la salvación, mi querido hermano? ¿Cómo se alcanza la santidad? Por medio, primero, ya hemos visto todo el proceso, primero me arrepiento, soy justificado, la sangre del Cordero me limpia, recibo el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Y recibo la fe, ¿para qué? Para guardar los mandamientos de Dios. Estamos en el último libro y todavía los evangélicos cristianos se atreven a hablar en contra de la ley de la fe, de la ley de Dios. Está muy claro en la palabra del Señor que Dios quiere, por medio de su sacrificio en Yeshua, restaurar todas las cosas, incluyendo los mandamientos de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces, hermano, acá necesitamos la paciencia. La paciencia requiere de la fe, requiere de que nosotros confiemos permanentemente que por medio de la ayuda del Señor, nosotros aún en tiempos angustiosos vamos a poder obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y entonces Yeshua pone uno de los ejemplos en Mateo 24, habla de que su venida será como los días de Noé, que eran tiempos angustiosos, tiempos de engaño, de mentira, de brujería, de hechicería, de maldad. Y él trabajó 100 años trayendo madera con la ayuda del Señor, confiando, nunca había llovido. Uno puede decir, pero este está loco, a este le falta un tornillo, ¿para qué se está matando tanto? Cortando madera, pegando madera, clavando madera, poniéndole brea a la madera, ¿para qué? No, van 30 años, no cae una gota. Está perdiendo el tiempo. Che, Noé, hace 80 años que está haciendo ese barco, pero ¿qué? Vos estás mal de la cabeza, ¿por qué no salís con mujeres, te emborrachás, verdad? Entras en la brujería, la hechicería que es válido. Che, 99 años, no pasa nada, ¿verdad? 100 años. 100 años, ¿verdad? De los 500 a los 600, confiando en la fe, en la justificación del Señor, en las ordenanzas del Señor. Vino el diluvio, se cerró la puerta. Imaginamos, ¿no? Como lo hacen a veces en las películas, la gente se habrá avalanchado. Noé, abrirnos la puerta, él no podía abrir la puerta, ni la cerró ni la puede abrir. Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Noé fue justificado por las obras también, por la fe, todo eso trabaja junto, justamente porque era justificado, porque dice que Noé halló gracia. Él comenzó a realizar las obras del Espíritu, el Espíritu lo levantaba cada mañana y le decía a construir el arca, estas son las medidas, primer piso, segundo piso, tercer piso. Cuando le dijo al Espíritu entra en el arca y quedó abierta 8 días, la gente se reía seguramente de Noé, pero ¿qué es lo que le pasa? ¡Bum! Se cerró la puerta, comenzó el diluvio, las cataratas de arriba, las cataratas de abajo, y al final el que confió en el confiable se salvó, y los que confiaron en los demonios, en la carne, en lo material, perecieron. Apocalipsis capítulo 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. El mundo se nos va a burlar por querer seguir nosotros el camino de la santidad. ¿Sí o no? Es así, ¿verdad? Tenés que preparar a tus hijos, te dicen, sos un santurrón, no, tenés fe en el dinero, tenés fe en la promiscuidad sexual, ¿verdad? No, nosotros tenemos que tener fe en las cosas correctas. Tengo que tener fe en la persona del Señor, tengo que tener confianza en su expiación, tengo que tener confianza también en la dirección de su Espíritu, tengo que tener confianza nuevamente en los mandamientos del Señor, porque son importantes, porque son parte también del plan del Señor y de la gracia del Señor.
Dice Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos, la paciencia es fruto del Espíritu, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Estamos viendo entonces que el Espíritu se recibe por fe y que la justicia que Dios quiere incorporar a nosotros también se recibe por medio de la fe. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 13, no creo que podamos terminar todo hoy. Seguiremos en 15 días. Recuerda que recién nos vemos en 15, el otro martes no vamos a estar. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Una palabra muy similar que se encuentra también en Jeremías. Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En el tiempo de Jeremías también, Jeremías hablaba que iban a venir tiempos angustiosos, tanto para los rebeldes como también para los justos. Y dice entonces que tenemos que tener paciencia porque va a venir persecución, guerras, hambre, epidemias, todo lo que estamos viendo ahora, la maldad que va en aumento, que ese texto ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? En Mateo 24, en realidad no dice maldad, es la palabra nomia, dice, ¿no? Que la maldad en realidad lo que dice ese versículo es que va en aumento porque cada vez hay más transgresión a la ley de Dios. En el mundo ni que hablar, pero entre aquellos que dicen que tienen fe en el Señor también siguen transgrediendo la ley del Señor, entonces no tiene ninguna fe. Entonces no tiene ninguna fe, porque la fe te restablece nuevamente o te reconecta otra vez con los mandamientos del Señor para que nosotros los podamos vivir bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Sigamos viendo, ahora vayamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Entonces, hermano, aclarado un poco esto, veamos, sigamos viendo cómo por medio del Espíritu del Señor que nos fue dado, por medio de la justificación, por medio de la fe, el Señor quiere producir en nosotros cada vez más su santidad. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión, etc. Vayamos al versículo 2 directamente, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia, o sea, el previo conocimiento del Señor, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Voy a traducirlo con otra traducción un poquito más pulida. ¿Qué está diciendo acá? Según el previo conocimiento del Dios Padre y por medio de la obra santificadora del Espíritu, dice en 1 de Pedro 1:2, que fuimos elegidos, según el previo conocimiento de Dios, claro que nosotros también la tenemos que elegir a Él, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Coma, hay una coma, 1 de Pedro 1:2, estamos teniendo que aprender un poco de gramática. Para obedecer. ¿Obedecer qué? Me dirá alguno, ¿no? Para obedecer los caprichos del pastor, no. Para obedecer los caprichos de mi esposo, no. ¿A quién tenemos que obedecer, hermano? Siervos, hermanos, pueblos, para obedecer a Dios, sí. ¿Y qué es lo que hay que obedecer de Dios? Lo que está escrito, hermano, y lo que nunca pasó. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, dice el Señor. Y ser rociados con la sangre de Yeshua, reciban gracia y paz de Dios para poder obedecer. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué necesito la gracia? Para seguir obedeciendo al Señor hasta el final, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, fuimos elegidos. Y nosotros también tenemos que elegir al Señor, según el previo conocimiento del Dios el Padre, para la obra santificadora del Espíritu del Señor, para poder obedecer a los mandamientos del Señor. Y ahí es que entendemos lo que hemos leído recién, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 13:10, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué diría en el último libro de Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos del Señor? Porque esa es
la obra redentora. La obra redentora no es solamente, listo, el Señor me perdonó, me limpió, no tengo que hacer más nada. No, la fe sin obras es muerta. Sigamos leyendo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Por lo menos quiero ir hasta el versículo 9 y completar esto que estamos viendo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su gran misericordia, y yo pongo acá en el material número 1 ahora, número 1, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza que tenga vida espiritual, por la resurrección de Yeshua de los muertos. Quiere decir que si uno renace, si uno es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, dejamos de desobedecer, dejamos de menospreciar la ley del Señor, dejamos de menospreciar las ordenanzas del Señor. Hemos renacido, como vemos, hay que respetar el contexto, hemos sido renacidos, ¿verdad?, para obedecer, hemos sido rociados por la sangre del Cordero para volver a obedecer cosas buenas, cosas puras, cosas que valen la pena. Sigamos viendo, verso 4, punto número 2. Número 2, para una herencia incorruptible. Entonces, hermanos, pensemos un poco, ¿verdad? Hagamos funcionar el cerebro. ¿Cómo algo inmundo puede entrar en una herencia incorruptible? Es imposible. No me puede decir, no, yo puedo seguir viviendo de cualquier manera. Sí, yo tengo fe, pero soy débil, recaigo, y Dios sabe que desobedezco todo el tiempo. No. Por medio de la fe, hermano, por medio de la sangre, por medio del Espíritu del Señor, empezamos a obedecer. Recuerde el orden, empezamos en el versículo 1, estamos en el versículo 4. Tenemos que obedecer porque queremos recibir esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, significa reservada en los cielos para ustedes. Pero eso hay que sostenerlo acá en la tierra hasta que venga el Señor por medio de la fe, de seguir confiando, de seguir llenándonos del Señor día tras día. Insisto con esto, por eso la Escritura dice, cuide la salvación, porque si usted retrocede va a perder todo esto. Versículo número 5, 1 Pedro 1:5, punto número 3 ahora. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, querido, hermana, amigo que está escuchando, ¿usted confía que Dios lo puede guardar o usted no confía que Dios no lo puede guardar? A ver, ¿cómo interpretamos todo esto? No, caigo, pastor, yo caigo. Sí, te separaste de un tiempo, caíste, bueno, volvé. Pero siempre el poder de Dios actúa de la misma manera, mediante la fe, que se los vengo diciendo de esta manera, es confiar en el único confiable. Por ejemplo, usted está callado y dice, no, pero ¿cómo hago? Hay mujeres lindas, hay hombres lindos, ¿verdad? ¿Cómo hago? Confiando en el poder de Dios, entregándose al Señor, llenándose del Espíritu. Y tiene que confiar que Dios va a guardar su matrimonio, y tiene que confiar que usted no va a robar más, y tiene que confiar que usted no va a adulterar más, y tiene que confiar, y esa confianza, mi hermano, la tenemos que sostener teniendo comunión con el Señor todos los días. ¿Somos guardados o no somos guardados? ¿Qué dice el Salmo 121? No se dormirá el que guarda a Israel. Claro que esto hay que profundizarlo, ¿verdad? No es que yo me quedo de brazo cruzado, guárdame, Señor. No, la fe es seguir buscando a Dios, es seguir haciendo lo que Dios nos pide. Es decirle al Señor todos los días, lléname de tu poder, manifiesta tu poder, ¿verdad? Que el Espíritu Santo gobierne plenamente, pero todos los días hay que hacerlo, hermano. Número 4, dentro del mismo versículo 5, para alcanzar salvación. ¿Qué dice ahí? Para alcanzar, para que la salvación se pueda consumar totalmente en nuestra vida. Ya lo hemos explicado, salvación es justificación número 1, santificación número 2 en la cual nos encontramos y glorificación número 3, ¿verdad? Estamos acá, los que estamos en la tierra, la santificación, pero no retroceda, porque si no, no puede alcanzar la salvación. Esto es como ir
en un auto, ¿verdad? Usted dice, no, yo quiero irme en un viaje de Asunción a Encarnación, pero si usted no tiene el auto bien mantenido, tal vez no alcance a llegar a Encarnación. Entonces, hermano, si nosotros somos salvos, estamos siendo salvados, pero tenemos que alcanzar la salvación total cuando venga el Señor en la segunda venida, o nos vayamos de esta tierra antes, pero estando en una condición de fidelidad delante de los ojos del Señor. Dice entonces, guardados por el poder de Dios. ¿Te guarda o no te guarda el Señor? ¿Te guarda o no te guarda? ¿Es poderoso el Señor para guardarnos? Claro que sí. ¿Es poderoso para ayudarnos el Señor a mantener la santidad desde el principio hasta el final? Claro que sí, pero usted también lo tiene que decidir todos los días. Porque todos los días se presenta el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la santidad o el camino de la inmundicia. Es una dependencia total en el Señor hasta que suene la final trompeta. Vamos a ir terminando, 1 Pedro 1:6, vamos hasta el 9 y estamos orando. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas van a venir. Vamos a ser probados. La Biblia habla de la hora de la prueba. Tu fe va a ser probada, tu confianza en Dios va a ser probada, lo que te rodea va a probar si realmente vas a perseverar. No, yo no sé por qué me pasan estas cosas, pero mirá, querido hermano y hermana, amigo, los hermanos de José lo vendieron a José. No, si mis hermanos me venden, vos sabés que yo dejo de adorar al Señor. Bueno, José no hizo eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está, mi querido hermano. Lo que pasa es que cada uno tiene libre albedrío. Vamos a ser probados. Moisés fue probado con un pueblo rebelde. Le gritaban, lo criticaban, ¿verdad? Lo quisieron matar en algunas oportunidades. A Jeremías también. A Elías lo persiguieron. Ahí es donde hay que tener la fe. Por eso estamos hablando de Apocalipsis 13 y 14, porque eso es para nosotros también. Vienen tiempos difíciles. No, yo tengo fe mientras los bolsillos estén llenos de oro, de plata, de riquezas, que te van a hundir más para abajo, como dice la Escritura. Por eso estoy desarrollando y en algún momento voy a sacar un material sobre la fe, porque estoy harto y cansado de escuchar lo mal que se predica acerca de la fe. Creen que es la lámpara de Aladino, frotada, y que vengan todas las bendiciones de carnales. No, la fe es para otra cosa, hermano. La fe es para agradar al Señor, la fe es para obedecer al Señor. La fe es para confiar en lo que Él nos está dictaminando, en su plan, como lo hemos predicado el día sábado. Ha quedado esa grabación en el Face. 1 Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No, yo estoy dedicado a tener más y a tener más y a tener más. Usted es un pobre miserable, como el Señor le habló a una congregación, a la Odisea, que era un lugar de ricos. La riqueza verdadera es tener la fe, confiar en el único confiable. Ni los creyentes confían en el único confiable. Los creyentes son unos hipócritas. Los creyentes confían más en ellos mismos y confían en su denominación y en su iglesia religiosa más que confiar en el único confiable, que es el eterno Yahweh. Y así terminan los que confían en los hombres. Maldito el que confía en el hombre. Nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser sometida. Insisto con lo que leíamos en Santiago 2. El Eterno le dice a Abraham, mandalo a tu hijo al altar. Ni chistió, ni cuestionó al Señor. Le dijo a Sara, me voy con nuestro hijo. Y nosotros todo el tiempo discutiendo con el Señor. Cuando Él te pide algo y está probando tu corazón y está probando tu fe y está probando si realmente puedes ser parte de la novia. Porque no hay nada peor, como estamos enseñando a muchos de los jóvenes, el noviazgo, el matrimonio. No hay nada peor que vivir en un matrimonio donde no confías en la otra persona. Y eso es detestable y está destruyendo a los matrimonios.
¿Por qué el Señor se irrita tanto cuando dice la Escritura que ustedes no tienen fe, ¿verdad? Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra, porque no hay nada peor para el Señor que usted le manifieste a Él que no confía en Él y que está dudando, como el pueblo de Israel. Moisés, ¿está seguro que este es el camino? Moisés, ¿será que el Señor puede sacar agua de la roca? Moisés, tu Dios, ¿no? Porque ya cuando uno se enoja en la carne empieza a hablar de tu Dios, ¿verdad? ¿Será que tu Dios nos podrá hacer cruzar el Mar Rojo? Eso es algo terrible, es un pecado terrible delante de los ojos del Señor, hermano. O confías o no confías. Y si realmente decimos que estamos en Yeshua, usted tiene que confiar. Tiene que confiar y tiene que manifestar las obras del Señor. Dice el versículo 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La gente dice, no tengo tiempo, pastor, por eso no tenés fe tampoco. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. No, vengo tarjeteando, vivo de acá para allá, no puedo congregarme, pastor. Hace un mes que no me congrego, hace 2 meses que no me congrego, hace 1 año que no me congrego. Y bueno, usted podrá tener muchos billetes, pero no tiene entrada al reino de los cielos. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. O sea, te está diciendo que en medio de esas pruebas, cuando Él venga, encuentre que tenés gozo. Te están vituperiando y te gozás. Como dice el sermón de la bienaventuranza, ¿verdad? Gozaos, cuando hablen mal de vosotros, etcétera, etcétera. Verso 8 y 9, ya estamos terminando. A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, creemos en esa fe. Creer significa me rindo al Señor aún en medio de las pruebas, aunque ahora no lo vea, se alegra con gozo inefable. Gozo inefable significa un gozo sobrenatural, un gozo que uno no lo puede explicar con palabras, un gozo inefable y glorioso. Qué lindo, hermano, qué lindo. Te persiguen, hablan mal, te tratan de loco como a Noé. Aleluya, aleluya. No suelte la fe, mi querido hermano. Sin fe es imposible agradar al Señor. El justo por la fe vivirá. No suelte la fe, mi querido hermano. Y entender, hermano, no como hacen estos predicadores corrompidos hoy en día, que la fe no es todo simplemente para lo material. Claro que lo es, en una medida. Si usted hace un análisis y un estudio de la fe número 1, lo primero que exalta la fe es la justificación en Yeshua. Lo primero que exalta la fe es que te conduce nuevamente a la vida de santidad y a la vida de la justicia. Lo material viene por añadidura. No es usar el tema de la fe siempre para amores, tenga fe que se van a empollar los dólares, ¿verdad? Eso es algo que, déjelo ahí, está en las manos del Señor. Acá estamos hablando de la fe salvadora, de la fe para hacer la obra del Señor, de la fe para confiar que el poder del Señor va a sostener nuestra salvación aquí en la tierra, aún en tiempos angustiosos. Versículo 9, y con esto cierro, hermano. Por eso, hermano, es lindo tomarse tiempo. Uno dice, me dice, pastor, usted predica largo, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas. Hermano, mirá, es un bocado recién lo que hemos visto. Qué lindo es estudiar la Biblia expositivamente, hermano. Ojalá tuviéramos más tiempo todavía de punta a punta un libro. Primera Pedro 9 dice, obteniendo el fin, se traduce en el griego, obteniendo el resultado de vuestra fe. Hay un resultado. Usted busca resultado en su trabajo, busca un fin por un negocio, un emprendimiento. ¿Cuál es el resultado? ¿Sirve, no sirve? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Obteniendo el resultado de vuestra fe, que es la salvación. Acá no está hablando de dinero, olvídese del dinero ahora. ¿Qué es la salvación de vuestras almas? ¿Qué significa esto, la salvación de nuestras almas? La meta, lo vamos a traducir de esta manera, yo lo pongo así en el material. La meta de haber confiado permanentemente en el Señor, en todo su plan,
de salvación desde el principio hasta el final. O sea, la meta de confiar en la fe en Yeshua, el resultado es la salvación, no hay otra. Y a la inversa, hermano, para ir terminando. ¿Por qué una persona no se salva o puede llegar a ser condenada en el último tiempo, verdad? Porque es el resultado de todo lo que negó, de todo lo que rechazó, todo lo que hemos visto en esta hora casi 20 de enseñanza. Si usted rechazó ante el Señor, por ejemplo, no, yo no soy pecador, usted rechazó la sangre del Cordero, rechazó la fe, rechazó la gracia, rechazó la ley, rechazó los mandamientos del Señor, rechazó obedecer. Bueno, ese es el resultado. Cuando venga el tiempo del tribunal, todos van a tener que pasar por un tribunal. Y el Señor diga, fuera hacedores de maldad, y usted se quiera quejar delante del Señor, el Señor le dirá, es el resultado tuyo. Yo me presenté a tu vida, yo me revelé a tu vida, mandé a los siervos, mandé la palabra, mandé la explicación, mandé la enseñanza, te dije que había que arrepentirse, que no era por tus obras, que no era por medio del legalismo, que no era por medio de la religión. Te dije que había justificación en Yeshua, había perdón y que a su vez te iba a dar la gracia para poder vivir la palabra después de eso, por medio del poder del Espíritu Santo. No confiaste, no me hiciste caso, no te interesó, te entró por un oído, salió por el otro. Es el resultado, hermano. Es como se dice habitualmente, nosotros elegimos en qué lugar vamos a querer terminar, hermano, si en el cielo o en el infierno, no lo determina el Señor. El previo conocimiento del Señor, obviamente, ya sabe todas las cosas. ¿Quién le va a recibir? ¿Quién le va a rechazar? ¿Quién va a caer? ¿Quién va a regresar? Todavía tiene tiempo. Entonces, hermano, verso 9, 1 Pedro 9, ¿cuántos quieren obtener el fin, el resultado de confiar? No es un ratito, hermano, es las 24 horas del día. Las 24 horas del día, así como ahora tenés, no sé, Cajero Express, la 24, es confiar en toda situación las 24 horas del día, es confiar, me gusta esta frase que me ha dado el Señor, márquela, confiar en el único confiable. Confiar en el único confiable. Gloria al Señor. Siga la dirección del Señor, como dijo el Señor a Josué, meditarás en la ley del Señor de día y de noche, y todo te saldrá bien. Si fuiste justificado y tienes la fe de confiar en la ley de Dios o en el Evangelio del Reino permanentemente bajo la sabiduría del Señor, todo te va a ir bien. Y si algo sale mal es para nuestra enseñanza, para darnos cuenta la dificultad que a veces tenemos de confiar en el Dios invisible. Tenemos que reconocerlo y a partir de allí permitir que el Señor nos pueda retocar. Esto no es solamente para el mundo. Yo entiendo que el mundo no quiera confiar en el Señor. Lo que es más dramático, hermano, es ver que los religiosos, los creyentes que dicen, ¿verdad?, hablan de la fe, ¿verdad? Hablan de la fe, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, se agarran de lo que ellos quieren y no de lo que el Señor quiere. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has permitido en esta noche poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua nos arrepentimos, Señor, de confiar en nuestra humanidad tan caída, tan perversa, tan contaminada. Nos arrepentimos de confiar, Señor, en un montón de cosas materiales. Señor, perdónanos. Hoy regresamos a ti por medio de la fe. Por medio de la fe somos perdonados. Por medio de la fe de confiar en tu sacrificio somos limpiados. Por medio de la fe regresa tu ley a nuestra mente y a nuestro corazón. Por medio de la fe, Señor, regresa tu espíritu, tu poder para que seamos hacedores de tu palabra como fue Abraham, como fue Rahab. Mi alma te alaba, Señor. Te damos gracias, Padre. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar todo el fruto, Señor, al 100% de ser posible en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden, el próximo martes, todavía no nos vemos,
en 14, 15 días estamos nuevamente con ustedes. Shalom, shalom, la paz del Señor.